a grabar esto y vamos a compartir pantalla. No voy a tomar asistencia porque si no vamos a perder mucho tiempo. Doy por descontado que prácticamente están todos, es decir, la que toma es Bedelía la asistencia. Yo simplemente para ver cuántos son, y son casi 40, así que están prácticamente casi todas las comisiones. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a ver entonces el primer PowerPoint. Bueno, ascitis y quistes hepáticos. Una paciente de 32 años con dolor abdominal de tipo cólico, tiene distensión abdominal, perdió peso, 6 kilos en 2 meses, mucho. A la exploración física se valoró la presencia de distensión abdominal secundaria a una ascitis, es decir, que tenía la semiología de una ascitis con matidez desplazable. Exploración pélvica bimanual, se palpa una tumoración en el anexo izquierdo, no era dolorosa a la movilización. Una tumoración en el anexo izquierdo. Bueno, esta niña tenía una reacción de Mantoux positiva, tenía una placa de tórax con un velamiento en la base derecha y probablemente acá en el vértice no se ve bien, pero una lesión en el vértice, y una masa anexial. Esta es la ecografía de esa masa anexial. Se hizo una punción abdominal, hallándose un líquido ceroso, ¿no?, transparente, pero acá la punción dio un líquido de característica diferente, es decir, líquido lechoso. Bien, ante la presencia de una ascitis, tenemos que encontrar un índice que nos indique, el GASA, la probabilidad de que esto sea un exudado o un trasudado. Yo creo que esto ya lo han visto. Entonces se dosa la proteína en el líquido ascítico y en el plasma, y de acuerdo a esa relación, tenemos que puede ser una cirrosis, una insuficiencia cardíaca o el Budd-Chiari, que es la oclusión de las venas suprahepáticas, una enfermedad peritoneal, es decir, una metástasis peritoneal, una siembra peritoneal con una neoplasia, o una TBC peritoneal. La tuberculosis peritoneal tienen distintas formas clínicas, una forma acitógena, es decir, de ascitis, y otra, una siembra en el peritoneo. Y por último, tenemos un síndrome nefrótico como causa de ascitis. Recuerden que esto del GASA seguramente es pregunta de examen. Una tuberculosis peritoneal. Tenía dispepsia, tenía ascitis, una Mantoux positiva.
Y así se ve una tuberculosis que abarca el peritoneo. Gracias. Con una video laparoscopía para visualización y toma de biopsia. Tubérculos en este ligamento teres. Toma de biopsia. Y se toma líquido para examen citológico. Las metástasis peritoneales pueden dar algo parecido, por eso se toma la biopsia. Bien. Y acá vemos entonces la histología, donde aparece, digamos, la lesión típica de una tuberculosis. Un granuloma tuberculoso. Entonces, la prueba de la tuberculina. En la tuberculosis intestinal y peritoneal puede encontrarse positiva hasta casi la mitad de los casos. La prueba de ELISA para la detección de anticuerpos IgG para bacilo tuberculoso con una especificidad del 85%. Y la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, útil para el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Crohn y el linfoma intestinal, entre otros. Entonces, causas de ascitis. Enfermedades del hígado, la cirrosis, especialmente la cirrosis del ENEC, es decir, la cirrosis alcohólica. La hepatitis alcohólica, sin cirrosis. La hepatitis crónica, virus B, C, hepatitis autoinmune, obstrucción de la vena hepática. Y trastornos no relacionados con el hígado, la insuficiencia cardíaca, es decir, la nasarca, la insuficiencia renal, específicamente el síndrome nefrótico, donde hay hipoaluminemia, en la pericarditis constrictiva, en la carcinomatosis peritoneal, en la tuberculosis que afecta al revestimiento de la cavidad abdominal, en el hipotiroidismo y en la pancreatitis. Puede verse entonces ascitis no vinculada con hipertensión portal o enfermedades del hígado. La ascitis, bueno. La ascitis es la acumulación de líquido, por lo general de color amarillo, pálido y claro, en la cavidad abdominal, que se encuentra por debajo de la cavidad torácica, separada de ella por el diafragma. Si bien la cirrosis hepática suele ser la causa más frecuente de ascitis, existen muchos otros factores que también pueden originar la afección, tales como el abuso del alcohol, la hepatitis autoinmune, las enfermedades por almacenamiento de glucógeno, los coágulos de sangre en la vena porta o hepática, la obesidad, el cáncer de hígado, el síndrome nefrótico, la hepatitis crónica B o C, la fibrosis quística, la insuficiencia renal,
los altos niveles de triglicéridos, el tratamiento prolongado con corticoides, la exposición a ciertas toxinas, la hemocromatosis, la cirrosis biliar secundaria, la enfermedad de Wilson y la pancreatitis. Tenga en cuenta que la ascitis es una afección grave que se caracteriza por una inflamación del abdomen y la ganancia de peso, y sus síntomas incluyen dolor o malestar abdominal, ictericia, hinchazón del tobillo, dificultad para respirar, aumento de peso inexplicable, tos floja y húmeda, confusión, cambios en la personalidad y sangrado en heces y vómitos. Además de no tratarse adecuadamente, la ascitis puede derivar en ciertas complicaciones complejas que amenazan la vida, varices esofágicas, insuficiencia cardíaca, encefalopatía hepática, hidrotórax hepático, insuficiencia renal, cáncer de hígado, insuficiencia hepática, desnutrición y pérdida de peso, daño permanente al hígado y peritonitis bacteriana espontánea. Sí, en realidad, digamos, la ascitis puede cursar con alguna de estos cuadros. No quiere decir que la ascitis provoque esos cuadros, sino que cursa, dependiendo de la etiología de la ascitis, con algunas de estas manifestaciones que aparecieron ahí. Por eso resulta importante que, ante la aparición de síntomas, consulte rápidamente a un médico, quien por lo general enfocará el tratamiento de manera personalizada. El tratamiento de la ascitis puede incluir antibióticos para tratar la llamada peritonitis bacteriana, una disminución del consumo de alimentos altos en sodio y bebidas para reducir la retención de líquidos, el uso de diuréticos, paracentesis para eliminar líquido ascítico con la inserción de un tubo, y la colocación de un TIPS para tratar la ascitis causada por la hipertensión portal. Del mismo modo, el profesional de la salud. Perdón, esto derivación STIPS, derivación portosistémica, intrahepática, transyugular, las siglas estas. Consulte rápidamente a un médico, quien por lo general enfocará el tratamiento de manera personalizada. El tratamiento de la ascitis puede incluir antibióticos para tratar la llamada peritonitis bacteriana, una disminución del consumo de alimentos altos en sodio y bebidas para reducir la retención de líquidos, el uso de diuréticos, paracentesis para eliminar líquido ascítico con la inserción de un tubo y la colocación de un TIPS para tratar la ascitis causada por la hipertensión portal. Del mismo modo, el profesional de la salud buscará atacar las causas subyacentes a la afección y entonces, en caso de cirrosis, intentará detener o ralentizar la progresión del daño en el hígado y reducir al mínimo las complicaciones. En casos de insuficiencia hepática, puede ser posible un trasplante de hígado, mientras que para tratar la hepatitis suelen utilizarse medicamentos corticosteroides. Por último, tenga presente que usted puede disminuir el riesgo de desarrollar algunas enfermedades que causan la ascitis mediante la limitación de la ingesta de alcohol y a través de una atención médica regular y constante que funcione como un complemento en el tratamiento de enfermedades crónicas y condiciones tales como la cirrosis del hígado, la diabetes, la obesidad, el colesterol alto y la enfermedad arterial coronaria. Bien, este es otro caso, un varón de 50 años, trabajador rural en el sur de Corrientes, consulta por dispepsia, dolor en hipocondrio derecho y prurito generalizado. Se palpa una masa indolora por debajo del reborde costal derecho. Tiene matidez a ese nivel y se observa una imagen redondeada en el vértice derecho. Acá en el vértice, una imagen redondeada. Y un abdomen como se describió, una masa por debajo del reborde costal derecho. El paciente tiene
por inmunoelectroforesis arco 5 positivo, por doble difusión, arco 5, tiene un test de ELISA IgG positivo para hidatidosis y eosinofilia en sangre periférica. Tiene una ecografía hepática donde se observa esta imagen de un quiste hidatídico con loculaciones dentro del mismo, tabiques. Bueno, esto no creo que vayamos a tomar, pero es para refrescarnos más los tipos de quiste hidatídico, las imágenes que pueden verse en la ecografía hepática. Lo mismo que en la tomografía. A veces pueden tener volúmenes muy importantes estos quistes y pueden ubicarse dentro del abdomen, en el hígado, o bien en la cavidad peritoneal. Yo he visto quistes hidatídicos en riñón. Pueden ubicarse en cualquier pulmón, por supuesto. Bueno, el tratamiento, función del quiste, aspirar el contenido, instilar solución salina hipertónica durante 20 minutos, reaspirar, una cavidad irrigada con solución salina para disminuir el exudado y el sangrado. Función, aspiración, instilación y reaspiración. Ese es un tratamiento. Otro es el tratamiento videoendoscópico. Muestro este caso de quiste hidatídico porque se han visto algunos casos en Corrientes. En el sur del río Corrientes ahí se crían ovejas, y es factible encontrar casos de hidatidosis hepática corriente. En el sur del país, en Santa Cruz, Chubut, Cruz, que se crían ovejas también. Bien. Este es otro procedimiento, pero ya por laparoscopía, cirugía convencional. Perdón, laparotomía, no laparoscopía. La anterior era videolaparoscópica, acá es laparotomía. Incisión en el abdomen, localización del quiste. Y lo que dijimos antes, función, instilación, aspiración, lavado. Están las membranas. Estos quistes pueden romperse o tener una difracción en su pared, y pueden determinar un cuadro anafiláctico. Bueno. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a buscar otro caso. Con otro formato. Este es el otro formato que mostrábamos
o que elaborábamos con los alumnos de años anteriores cuando íbamos al hospital. Muchos de estos casos era un escenario que se fotografiaba, un diálogo entre dos compañeros, uno hacía de médico, otro de paciente, y algunos materiales lo tomábamos directamente en el hospital, un electro, una radiografía, otras cosas bajábamos de internet. Bueno, vamos a ver el primer interrogatorio de una pareja de alumnos. Hola, buen día. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buen día. Mi nombre es Carmen Rojas. ¿Qué edad tenés, Carmen? 16 años. Contame por qué viniste. Me siento sin ganas, no tengo ganas de nada, me da mucho sueño, todo el día estoy cansada. ¿Y desde hace cuánto te sentís así? Varios meses ya. ¿Tuviste náuseas, vómitos? Náuseas, sí, no tengo ganas de comer nada, todo me da asco. ¿Cómo es tu orina? Muy oscura, tipo café. ¿Tuviste algún otro síntoma, algo más? Sí, tengo dolor en mi costado derecho. Bueno, recostate un poquito que voy a examinar. Bueno, ese es un diálogo por una pareja de alumnos. Este es otro diálogo, y después elegíamos a ver cuál estaba mejor realizado. Buen día, ¿cómo es tu nombre? Buen día, doctora. Me llamo Paula López. ¿Cuántos años tenés? Tengo 16 años. ¿Y por qué viniste a la consulta? ¿Qué te pasa? Porque tengo la orina oscura, me veo amarilla y bajé mucho de peso. ¿Y desde cuándo crees que te sentís así? Desde hace varios meses. ¿Cómo empezó? Me sentía cansada, me caía mal la comida, me daba náusea, vómitos, también me picaba la piel. Bueno, Paula, voy a examinarte. Bueno, eran bastante cortos los diálogos, pero suficiente como para pensar que hay una patología del hígado, es decir, probablemente una hepatitis, que es lo más frecuente. Astenia, dinamia, anorexia, náuseas, vómitos, coloración amarillenta de la piel, coluria. Ahora, el tema era determinar qué tipo de hepatitis. Una hepatitis A, una hepatitis B, o una hepatitis autoinmune, o una hepatitis tóxica o por medicamentos. Entonces, tal vez hubiera sido interesante en el interrogatorio completar el interrogatorio. Si ha recibido alguna transfusión, si hay piercing, tatuajes, si está tomando algún medicamento en forma continua. De manera que el interrogatorio debe profundizarse buscando la causa del daño hepático o de la probable hepatitis. Se ve la coloración amarillenta. Entonces, ponte rectita. Hay acné. Mira para acá, quédate los ojos. Hay lesiones escamosas en la piel. Fíjense. Ya, tus brazos. Hay vitiligo. Puede haber hipertricosis, vitiligo. Bien. Percuss the span of liver dullness in the right midclavicular line. From an area of tympani Bueno, well se below the repasa un poco expected la liver, semiología y la percuss up to palpación the del lower hígado, border of liver dullness. buscando si hay hepatomegalia. Mark this spot. Mark here. Then percuss from lung resonance down the midclavicular line to the upper border of liver dullness. Mark this spot too. Measure the span of liver dullness between your two marks.
Here it is about 7 That's centimeters. about 7 centimeters. To palpate the liver, place your left hand behind the chest Take a margin real deep breath. and your right hand lateral to the rectus abdominis muscles and well below the lower border of liver dullness. Again. Press gently into the abdomen, and as the patient breathes deeply, try to feel for the liver edge as it moves down. If possible, let the liver slip under your finger pads as you feel its surface. Let's try there again. Once more. Let it out. Take a real deep breath. You often need to try again, using different pressures and moving your fingertips closer to the costal margin. Once again, please. The hooking technique may also be helpful. Standing to the right of the patient's chest, place the fingers of both hands below the border of liver dullness and press in and up toward the costal margin. Ask the patient to take a deep breath. Deeper one more time. All right. Out. This liver is not palpable. All right, that's fine. Recuerden To assess for de describir tenderness las when the liver maniobras is not para palpar el palpable, hígado, que a lo place your mejor left hand flat on the right lower alguien le rib cage pregunta qué and maniobras gently para strike palpar it el with the hígado. ulnar surface of your right fist. Ask the patient to compare the sensation with a similar strike on the other side. Buscando dolor. Bien. Bueno, en la radiografía no aparece nada. En la ecografía podríamos encontrar, digamos, un hígado aumentado de tamaño, pero de superficie homogénea y el parénquima homogéneo. Se puede estudiar también con ecodoppler la circulación portal y la esplénica para ver si hay hipertensión portal. El ecodoppler podría estar indicado en algunos casos. Y acá dice ecografía Doppler hepatoesplénico y portal. Estudio Doppler color, duplex y triplex, hepatoesplénico y portal. Se utiliza para estudiar pacientes con hepatitis crónica, sospecha de cirrosis micro o macronodular en cualquier condición médica o con sospecha de hipertensión portal. También se utiliza para estudio de trombosis y para determinar presencia o ausencia de varices esofágicas. Se estudia la ecogenicidad de hepática, los bordes, el contorno, el tamaño. Con el color se verifica que el flujo sea hepatofugal. Se determina la velocidad de la vena porta, que se mantenga menor o igual a 12 centímetros por segundo, que se mantenga siempre por debajo de los 18 centímetros por segundo. Los valores superiores indican hipertensión portal. Se verifica la presencia y ausencia de ascitis y esplenomegalia asociada, y finalmente se estudian las colaterales. De manera que esto es un estudio interesante, digamos, en los casos de hepatitis crónica para investigar si hay hipertensión portal y ver cómo está la circulación hepática y esplénica. Bien. En práctica, les muestro, creo que ya vimos esto en otro video, una biopsia hepática con video laparoscopía. La indicación de biopsia hepática es cuando hay dudas diagnósticas, ¿no? En el caso de la hepatitis, en general, muy rara vez se necesita hacer una biopsia, porque con la serología podemos determinar si se trata de una hepatitis B, y si es aguda o crónica, en general con la serología. En las hepatitis autoinmunes, tal vez, y en las hemocromatosis, en enfermedades por depósito, en la glucocerebrosis, en fin, por ahí es necesario hacer una biopsia, ¿no? La sospecha de neoplasia. Bueno, se muestra el espacio porta densamente infiltrado por células linfoides y plasmocitos. El conducto biliar no muestra ningún daño, un círculo amarillo. A veces en la
conagitis esclerosante, en fin, hay patologías crónicas que por ahí hay indicación de biopsia. En este caso, estaba aumentada las transaminasas y la IgG, y anticuerpos antinucleares, antimúsculo lisos y antimitocondriales, porque se trata de una hepatitis autoinmune. Ya vimos, vamos a ver un poquitito. Dice, hepatitis autoinmunes de tipo 1, tipo 2, tipo 1 es más frecuente, los anticuerpos que están presentes en el tipo 1, cualquier edad puede aparecer los síntomas, el tipo 2 más frecuente en niños, debut más grave y más evolución a cirrosis en el tipo 2. El fracaso del tratamiento es infrecuente, en general andan bien. Esto es frecuente, el fracaso del tratamiento. Las recaídas y la necesidad de tratamiento a largo plazo es variable, y acá siempre es necesario, son presentes las recaídas y el tratamiento a largo plazo. A ver. Los diagnósticos diferenciales: hepatitis no autoinmunes y autoinmunes. Las no autoinmunes son las virales, de los virus hepatotropos, que ya hemos visto, aquellos que tienen afinidad por el hígado. Otros virus de enfermedades eruptivas en los chicos que pueden provocar también un daño hepático, virus no hepatotropos, otro tipo de virus. La etiología tóxica, hemos visto el caso de la manita faloide, por ejemplo. Ciertos medicamentos, el paracetamol a altas dosis. La hepatitis alcohólica, la enfermedad de Wilson, es decir, el depósito de cobre. La enfermedad de Wilson, que da manifestaciones digestivas, de lesión hepática, y además manifestaciones neurológicas por depósito de cobre en el sistema nervioso. El déficit de alfa-1 antitripsina, la hemocromatosis, depósito de hierro, y la esteatosis del hígado no alcohólica. La esteatosis, que es, por ejemplo, la colestasis del embarazo. O digamos, el hígado graso del embarazo, que se da en el tercer trimestre y que hemos visto el otro día, la última vez, en el práctico anterior, el hígado graso del embarazo. Y de las etiologías autoinmunes, tenemos la cirrosis biliar primaria, la conagitis esclerosante, síndrome de superposición y hepatitis por lupus, en el LES. Acá les traje para repasar la serología de la hepatitis B, que esto es importante, digamos, diagnosticar la hepatitis B y su estado. Es decir, si es un portador sano, si es una hepatitis curada, si está en una fase aguda, si va a la cronicidad. Muy buenas con todos. Hoy vamos a hablar acerca de la serología del virus de la hepatitis B. Como podemos ver en este hígado, el virus de la hepatitis B causa inicialmente una infección aguda que puede cronificar, y esta con el tiempo evolucionar a una cirrosis y finalmente a un carcinoma hepatocelular. En Perú se encuentra la tasa de incidencia más alta de hepatitis B a nivel del continente americano, y por lo tanto es aquí donde radica su importancia saber interpretar los exámenes de laboratorio para su diagnóstico. Estos exámenes se basan en la positividad o negatividad de los antígenos del virus de la hepatitis B, como podemos ver en esta imagen, y también de la positividad o negatividad de los anticuerpos que genera el cuerpo contra el virus. Dentro de los diferentes antígenos del virus tenemos el antígeno de superficie, el cual se encuentra en la capa más externa. Tenemos un antígeno core, el cual se encuentra
en una membrana más interna, en una membrana nuclear, y tenemos la DNA polimerasa y el antígeno E, los cuales indican replicación. Todos estos tienen sus anticuerpos y nosotros vamos a evaluarlos en el resultado del examen. Entonces, nosotros tenemos que realizarnos 3 preguntas y de esta manera será muy sencillo interpretar el examen de laboratorio. En primer lugar, tenemos que preguntarnos si hubo contacto. ¿Cómo vemos si hubo contacto? Pues con el antígeno core. Bien, como podemos ver acá el resultado de la letra C, porque si tú te preguntas, ¿hubo contacto? Pues recuerdas la letra C, que es el antígeno core, que también tiene la letra C. Nosotros no vamos a medir el antígeno core, porque el antígeno core solo se encuentra histológicamente en el tejido hepático infectado. Bien, lo que nosotros vamos a medir es el anticuerpo contra este antígeno core. Bien, sabemos que los anticuerpos pueden ser tanto IgM como IgG, y este caso no es diferente, pues el anticuerpo core se medirá IgM y IgG, y si se encuentra positividad para el IgM, esto significará que ha habido un contacto con el virus hace poco. Por otro lado, si se encuentra la positividad para IgG, se asume de que ha habido un contacto hace mucho tiempo atrás, ¿no? Hace un tiempo atrás. La segunda pregunta que tenemos que realizarnos es si este virus está presente actualmente, ¿bien? Sabemos que hubo contacto, pero ¿está presente actualmente? Pues esto, como he resaltado acá con la letra S, nosotros tenemos que evaluar el antígeno S de superficie. Bien, el antígeno de superficie nos va a indicar si hay presencia. Bien, si el antígeno de superficie está positivo, significa que el virus de la hepatitis B está presente, por lo tanto el paciente está infectado. Este es el único marcador que nos va a indicar si está presente o no. Si esto está positivo, significa que está presente. Y si se encuentra positivo durante más de 6 meses, esto se traduce en una hepatitis B crónica. Por otro lado, si no se encuentra positivo, pues indica que el paciente actualmente no está infectado. Por otro lado, cuando este se encuentre negativo y el anticuerpo, por lo contrario, se encuentre positivo, indicará que el paciente se ha curado y que el virus no está presente. ¿Por qué razón? Porque la presencia de anticuerpos significa que la persona ya ha desarrollado, su sistema inmunológico ya ha desarrollado anticuerpos contra este antígeno. Bien, y por lo tanto ya ha combatido la infección. Por lo tanto ya es inmune, está curado. Bien. La tercera pregunta que tenemos que realizarnos, si el virus está presente, por supuesto, es si este está replicando. Bien. ¿Cómo evaluamos la replicación del virus? Pues con la letra E, como he resaltado acá, pues la evaluamos a través del antígeno E. O también el DNA polimerasa, pues como mencioné anteriormente, ambos sirven para evaluar si está replicando. Siempre los dos se encuentran positivos o los dos se encuentran negativos, excepto en un caso que mencionaré posteriormente. Pero lo normal es que los dos se encuentren negativos o los dos se encuentren positivos. Y si se encuentran positivos, obviamente indicará que está replicando. Por otro lado, si hay anticuerpos ante el antígeno E, significa que el paciente no está replicando. Bien, el paciente no está replicando porque el paciente ya ha generado anticuerpos que combatan esta replicación del virus. Finalmente, para juntar todo esto en las diferentes posibilidades diagnósticas, pues he puesto esta tabla que está presente en el CTO, ¿ven? Y que cuando tú la ves así simplemente, pues parece un poco confusa, pero habiendo visto lo que mencioné hace un momento, pues es mucho más sencilla. Por lo tanto, en primer lugar nos preguntamos si hay contacto, pues esto es con el anticuerpo core, pues mencioné que el antígeno core se encuentra histológicamente, simplemente no podemos encontrar un examen de sangre, pero el anticuerpo sí lo evaluamos. El anticuerpo core, por la letra C, recordamos que que evalúa si hubo contacto o no. Con los anticuerpos IgM y IgG. Si se encuentra una IgM, significa que hubo contacto hace poco. Por lo tanto, esto nos orienta a una hepatitis aguda. Por otro lado, si nos encontramos con una IgG positiva, pues esto nos indica que hubo un contacto hace mucho tiempo. Y esto bien nos puede significar que el paciente está infectado anteriormente, ya desde hace mucho tiempo, bien, por lo tanto tiene una hepatitis crónica,
o que el paciente ha tenido una hepatitis, pero ya se curó. Bien, tuvo una hepatitis hace tiempo, pero ya se curó. Por lo tanto, también se puede encontrar presente en la curación. En la mutante precore también se encuentra presente el IgG. En segundo lugar, nos hacemos la pregunta si el virus se encuentra presente. Pues esto es con el antígeno de superficie. Con el antígeno de superficie, su positividad nos indicará que está presente. Y por supuesto estará presente cuando haya hepatitis, cuando haya infección. Por lo tanto, estará presente en la hepatitis aguda, en la hepatitis crónica, en la hepatitis crónica no replicativa. Y por otro lado está negativo en el paciente que esté curado, porque ya no tiene virus, ya lo combatió. En el paciente que esté vacunado, porque el paciente puede estar vacunado, pero eso no significa que se haya infectado. Y si está con el mutante precore, pues obviamente también va a estar positivo, porque está presente. El anticuerpo también lo evaluamos y obviamente si el paciente está infectado con infección, pues estará negativo el anticuerpo. El paciente no habrá desarrollado defensas contra el virus. Pero si el anticuerpo se encuentra positivo contra el antígeno de superficie, indicará que se ha curado o bien que se ha vacunado. Si en un examen nosotros encontramos simplemente la positividad del anticuerpo contra el antígeno de superficie, esto significa que el paciente ha recibido la vacuna, porque la vacuna es la inoculación, ¿no?, de los anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Bien. Y por último lugar nos preguntamos si el paciente que tiene el virus está replicando o no replicando. Si se encuentra positivo, mencioné que indicaba replicación, pues en todas las hepatitis replicativas se encontrará positivo, excepto en la no replicativa. Acá ha habido un error. En la no replicativa se encontrará negativo, obviamente, porque no habrá replicación. Bien, en la curación, pues obviamente no habrá replicación. En la vacuna, pues tampoco habrá replicación porque no hay virus. Y en la mutante precore, como ustedes pueden observar, es el único caso donde el antígeno E es negativo y el DNA es positivo. Mencioné que siempre era positivo o negativo, pero en este caso esto varía. Bien, si nosotros encontramos esto en el examen de laboratorio con una infección activa, o sea con antígeno superficie positivo, pues nos indica directamente una mutante precore. Bien, esto indica mutante precore. Siempre las preguntas vienen y siempre la respuesta es mutante precore. Finalmente el anticuerpo, obviamente en los estados replicativos como la hepatitis aguda y la hepatitis crónica replicativa, estará negativo porque el paciente no ha desarrollado anticuerpos contra la replicación, y en los estados no replicativos o curado, pues el paciente tendrá anticuerpos positivos. Bien, en la vacuna no habrá anticuerpos porque el paciente vacunado no se ha infectado, bien, no se infecta. El paciente vacunado lo único que tiene positivo es el anticuerpo contra antígeno de superficie, que es lo que se inocula en la vacuna. Bien, y bueno, eso es todo el tema de serología del virus de la hepatitis B. Muy buenas con todos. Hoy vamos a hablar acerca de la serología. Bueno. Bueno, este es un esquemita que me pareció interesante. Hola y bienvenidos a una Chuleta Express. Una vez más aquí vamos a hablar acerca de la encefalopatía hepática, de la hipertensión portal, de la cirrosis. Para entender esto hay que entender que todos los órganos del cuerpo reciben sangre oxigenada a través de las arterias y luego se devuelve la sangre rica en dióxido de carbono a través de las venas. El lecho esplácnico, que son todas las venas de los órganos del abdomen, estómago, bazo, intestino delgado, intestino grueso, todas estas venas ricas en sangre tóxica, las bacterias del colon, todo esto produce amonios y cosas. Esa sangre tóxica tiene que pasar por el hígado a través de una vena muy particular que se llama la vena porta. Esa vena porta se mete al hígado y el hígado cumple su función, quita los amonios, entran al ciclo de la urea, etc. Se van y al final los eliminados en la orina y en las heces. Entonces, esa sangre, una vez que pasa por el sistema porta, el hígado la detoxifica y adherido a la vena cava inferior, devuelve la sangre a la circulación sistémica, entra al ventrículo, a la aurícula derecha, pasa al lado izquierdo del corazón y luego es bombeada al resto del cuerpo. Y eso es más o menos cómo es que la sangre es detoxificada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede si no existe un hígado? Si no hay hígado, como en la cirrosis, no se producen proteínas,
no hay factores de coagulación, hay coagulopatía, pero aparte es que el hígado es muy pequeñito, pequeñito tanto que exprime la vena porta y todas las ramas para atrás. Son fuerzas retrógradas que hacen que se salga el líquido de las venas, de estas venas ingurgitadas con hiperaflujo, y se trasuda la cavidad peritoneal, y esa es la citis, el líquido asítico que es trasudado. Pero no solamente se produce este fenómeno, sino que además, como hay gran presión en ese sistema portal, se producen vasos colaterales que bypassean el hígado. Esas venas, que son las que se ven en la piel en un paciente con estigmas de hepatopatía crónica, son venas que buscan la vena cava inferior, saliendo del hígado. Y entonces se produce otro fenómeno, que como es sangre que no ha sido destoxificada, es sangre tóxica que entra al sistema del corazón y luego bombea al resto del cuerpo, sobre todo al cerebro, donde llegan con amonio, amoníaco, manganeso y otras sustancias que producen alteraciones parecidas a las del Alzheimer, y también la teoría del GABA, que aumenta el GABA, que es el principal neurotransmisor depresor en el cerebro, y eso vendría a ser la encefalopatía hepática. Bien, me pareció bastante gráfico y sencillo la repercusión que tiene la cirrosis, la imposibilidad de una circulación venosa adecuada, la hipertensión portal, la derivación por colaterales que aparecen, y al no ser esa sangre, digamos, no pasa por el hepatocito, puede provocar entonces la encefalopatía que conoce. Vamos a ver si hay alguna otra. Hola y bienvenidos a una Bueno. Vamos a dejar de compartir. Y ahora vamos a ver en el resto del tiempo que nos queda algunos casos de cardio, de respiratorio, para ir repasando. Voy a compartir la pantalla y les pido por favor que mantengan el video prendido porque voy a ir haciendo preguntas. No se asusten, no se pongan nerviosas, es como si fuera un ensayo de un examen oral, para que ustedes tengan una evaluación de su conocimiento, si realmente recuerdan, si no recuerdan, la dificultad que tienen, cosa que los motive para ir y estudiar los distintos casos que están archivados en la videoteca y en la plataforma. No se pongan nerviosa, esto es un ensayo, yo no voy a tomar en cuenta, digamos, lo que no se sepa. Bueno, a ver, relajados y sonrientes. Vamos a tomar oral, pseudo oral. Bueno, ahí, Trinidad está más seria que... Ah, bueno, ahí sí. Y acá, otra Trinidad, Luciana. Bueno. A ver si los veo a todos. Sí, lo estoy viendo. Bien. No se me escondan, no sean cobardes. Anímense, mejor animarse ahora en el ensayo y no después en el escenario con público. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar con algunos casos de cardio. El otro día creo que vimos ya algo de cardio, pero vamos a ir adelantando. Por ejemplo, por acá, a ver qué hay acá. ¿Qué hay acá? Vamos a ver esto. A ver, Pineiro. Fernando, ya que lo tengo ahí a mano, lea un poquitito. ¿Puede? ¿Serafín? Sí. Bien. Paciente 56 años, quien concurre a la guardia por un severo dolor precordial, persistente y radial al hombro izquierdo y al dorso de más de 5 horas de evolución. Se constata una presión arterial de 210-130 milímetros de mercurio,
Se efectuó un electrocardiograma que no evidenció una Q patológica ni desnivel del segmento ST, antecedentes de hipertensión arterial y tabaquismo. Bien, con los elementos que tenemos ahí en el resumen, ¿qué diagnósticos diferenciales tendríamos que plantear y medio rápidamente? Síndrome coronario agudo. Espere. Vamos, yo voy a ir preguntando, digamos, a cada uno. Imagínense que si estamos en el oral, no va a venir usted, no va a estar dentro del aula para soplar. A ver, don Fernando. Sí, doctor. Diga en qué pensamos, qué tenemos que descartar, ¿Cuál es el primer diagnóstico que surge acá? Diagnóstico de certeza. Hipertensión. Hipertensión, es decir, crisis hipertensiva seguramente, ¿sí? Sí. Bien. Y con esa cifra y con los datos que están ahí, ¿cómo debemos considerar, digamos, este episodio de acuerdo a la conducta que nosotros debemos adoptar? Y como diagnóstico diferencial yo pienso en un No, síndrome espere. Esas cifras de presión arterial, ¿sí? Más algunos datos que están ahí. Sí. ¿Cómo debemos considerar este episodio? ¿Como qué? un infarto agudo de miocardio? No. El episodio es una crisis hipertensiva. ¿Y las crisis hipertensivas cómo pueden ser? ¿De acuerdo? Emergencia. ¿Cómo? De emergencia. Bueno, puede ser una urgencia o una emergencia. ¿Está? Sí. Es lo primero que ustedes tienen que decidir. Bien, ¿esto es una urgencia o una emergencia hipertensiva? Y me va a depender si el paciente está con daño de órgano blanco. Bueno. Y hay una emergencia, ahí sería. Bueno, ¿y por qué consideramos esto una emergencia entonces? Y porque además de la presión arterial que está 200 a 130, tiene hipertensión arterial también el paciente. O sea, es una hipertensión arterial. Y, a ver, y la edad también del paciente. No, el órgano blanco. Usted dijo que para considerar una emergencia tiene que tener una manifestación de órgano blanco. ¿Y cuál puede ser la manifestación de órgano blanco? Aneurisma puede ser. Si No. Yo quiero que ustedes razonen. ¿Qué significa una manifestación de órgano blanco? Viene el paciente con un cartel y dice, doctor, tengo un órgano blanco que me apuntaron, la flecha, porque órgano blanco, ¿qué significa blanco? ¿Qué color blanco? No, blanco de diana, es decir, es el lugar donde se apunta, el blanco. Sí. Entonces, ¿cuál es el blanco? La manifestación de órgano blanco, que una flecha dio en el blanco. Es fácil. O sea, que puede ser el corazón, que por ahí en el radiografía está aumentado también. Como una cardialia. Fernando, cuando decimos que es una emergencia, si hay manifestaciones de órgano blanco. Sí. ¿Cuáles son esas manifestaciones de órgano blanco? Usted tiene que preguntarle al paciente, o de acuerdo al interrogatorio, de acuerdo a lo que manifiesta, te dice, acá hay un órgano blanco. Esto está repercutiendo sobre un órgano blanco. ¿Y cómo se detecta esa repercusión en un interrogatorio? ¿Qué refiere el paciente en este caso? Y que están con signos y síntomas.
dolor, o no sé, ahí. Bueno, dolor. Fernando, el dolor precordial está indicando que ahí puede ser el órgano blanco. ¿Tá? Sí. Entonces, ese dolor precordial no es causado ni por un espasmo esofágico, ni por una costocondritis, ni por un reflujo. Está provocado por patologías que son tributarias de un ascenso brusco de la presión arterial que pueden causar ese dolor. Entonces, ese dolor puede ser por dos causas. Una es un síndrome coronario agudo. Y la otra causa, la irradiación al hombro, al dorso. Infarto. El síndrome coronario agudo implica la posibilidad de un infarto. No, si no es coronario, ¿qué otra cosa me puede dar un dolor así que tengo que actuar en forma urgente? Un aneurisma. O un aneurisma disecante de aorta. ¿Tá? En la placa de tórax, fíjese cómo se ve este botón aórtico. Acá puede ser el aneurisma de aorta. De aorta torácica. Entonces, esto hay que actuar en forma urgente. Y en el electro, ¿qué vemos? ¿Qué es lo más llamativo? A ver. O sea, la onda T que está Claro, muy... una onda T probablemente isquémica. Esta onda T. Bien. Vamos a pasar a otro caso. Y acá Velázquez no tiene video, pero Steiner tenía ganas de hablar. Micaela, Lea. Un joven de 20 años concurre al hospital después de un accidente presentando dolor en la cara anterior del tórax e intensa agitación. Se encuentra taquicárdica con presión arterial de 80-40, se observa ingurgitación yugular, se ocultan murmullos vesiculares conservados en ambos hemitórax. Bien. Usted está en la guardia, recibe a la paciente, la examina y después le hacemos una placa y un electro. Pero inicialmente, ¿cuál es el diagnóstico con esos datos que están ahí que usted ha leído, ¿sí? ¿Cuál es el primer diagnóstico casi con certeza que tiene la paciente y después plantea la causa de ese diagnóstico? ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo? Quiero aclararles lo siguiente. Cuando dudan mucho y piensan mucho y les cuesta arrancar, esto es ya una presunción de desconocimiento, digamos, del caso. Hay datos, así que ustedes ya con esos datos tienen que decir, esta chica tiene un... Un compañero dijo, no lo digo yo, un hemopericardio por el traumatismo. Pero no es mi respuesta, no lo digo yo. Y eso él lo plantea antes de llegar a esa conclusión, ¿sí? Hay otro diagnóstico primero. 80-40, ¿qué le dice 80-40? Que está en shock. Bueno, presión arterial de 80, con 40 de mínima, usted saca la presión arterial media, le da... Es decir, este paciente que está, dice,
Intensa agitación. Está agitado, intensa agitación. Taquicárdico, con 80-40 de presión. Después de un traumatismo, tiene un shock. ¿Está? Entonces, ese es el diagnóstico. Mire, doctor, esta paciente que recibí en la guardia está en un estado de shock. Bueno, y ahora viene en la pregunta en oral y dígame, ¿cuáles podrían ser las causas de shock en esta paciente? Y no Puede hay muchas ser causas de shock. por traumatismo, puede ser hipovolémico. Es decir, hay ¿no? un traumatismo, entonces es un shock traumático, ¿sí? Pero dentro de los shock traumáticos, en este caso, se pueden presentar dos variantes. Lo más frecuente sería, en los traumatismos, ¿Puede ser hipovolémico? un shock hipovolémico. Ahora, es lo más frecuente. Pero usted me tiene que decir, no, esto no es un shock hipovolémico. Y yo le voy a decir, ¿y por qué me dice que no es un shock hipovolémico? Y ahí usted me tiene que contestar rápidamente. No es hipovolémico porque estoy viendo. ¿Qué estoy viendo? La ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. Entonces, en los shock hipovolémicos hay un colapso venoso. La presión venosa está en 0. En el shock, que no es hipovolémico, como en este caso, y tiene ingurgitación yugular, la presión venosa puede estar muy, muy elevada. ¿Y por qué puede estar con ingurgitación yugular? ¿Cómo se llama este tipo de shock con presión venosa elevada? Shock. No recuerdo. ¿Cómo? No recuerdo. Un compañero dice hipertensivo y Pero, otro dice obstructivo. y bueno, un shock obstructivo. Entonces, desde ya le digo que a esta altura ustedes tendrían que así sacar rápidamente, al menos, miren que yo le estoy dando cosas muy simples, cosas muy básicas para que ustedes tengan una estructura, ¿sí? Armen una estructura sobre la cual después pueden empezar a hablar, pero tienen que organizarse. Tiene shock, el shock puede ser hipovolémico, puede ser séptico, puede ser anafiláctico, claro, pero descartamos eso porque esta chica tuvo un traumatismo. Entonces, si no es hipovolémico, veo que agitación yugular es un shock obstructivo. Entonces tengo que pensar, ¿y por qué tiene un shock obstructivo? ¿Dónde está el problema? Antes de ver la placa, ¿sí? Usted hace la semiología. ¿Y qué tiene que buscar como causa de shock obstructivo? Hay dos causas de shock obstructivo en un traumatismo. Y ahora voy a seguir con Gómez. ¿Me cuenta, don Gómez? Las dos causas de shock obstructivo puede ser el taponamiento cardíaco por un hemopericardio o un, Sí, señor. un neumotórax a tensión. Muy bien. Estamos recordando bien. Bien, y si fuera un taponamiento cardíaco por hemopericardio, ¿qué voy a encontrar en la semiología? Una matidez cardíaca aumentada. Ajá. Y disminución de los ruidos cardíacos. Sí, señor. ¿Y en el electrocardiograma, si le hago un electro? Hay disminución del voltaje del electrocerebro. Ajá. Disminución del voltaje como lo que estamos viendo acá, voltaje disminuido. ¿Está? ¿Y qué ve usted acá? Por ejemplo, en D3 o incluso en ABF. ¿Alcanza a ver los, los QRS? No, no. ¿No se ve? No. O sea, veo el electro, pero no sé lo que veo. Ah, pero ¿los ve? Donde yo estoy apoyando la flechita, mira este, mira este, mira este, mira este. Parecería que es regular. Sí.
Pero ¿qué nota usted en los QRS? ¿Son todos iguales? No, no son todos iguales. Entonces, uno sí, uno no, uno sí, uno no. ¿Cómo se llama ese fenómeno eléctrico? Una alternancia. Alternancia eléctrica. ¿Está? ¿Por qué? Y porque al haber líquido en el pericardio, se desplaza la punta en cada latido y da una morfología diferente en forma alternada en los QRS, alternancia eléctrica. ¿Sí? Bien, y si no fuera un hemopericardio, ¿cuál sería la semiología del tórax en lo que usted mencionó como causa de desplazamiento del mediastino, de dificultad en el retorno venoso, un shock obstructivo, y no hay hemopericardio? ¿Qué puede haber y qué encontraríamos en la semiología respiratoria? En el neumotórax a tensión sería un timpanismo a la percusión. Sí. A la inspección sería la desviación de la tráquea. Sí, más que nada es digamos, el timpanismo y la ausencia de murmullos vesiculares. No se escuchan murmullos vesiculares. Con esas dos cosas, no hay murmullo. Es timpánico, tengo que actuar rápidamente. La pregunta en el oral va a ser, ¿qué hace usted en el caso de un hemopericardio? ¿Cómo sería, digamos, la conducta? ¿Y cómo sería en el caso de un neumotórax a tensión? ¿Está? Y usted tiene que explicar el procedimiento que está. Hay videos que yo puse, digamos, en la plataforma, o no sé en qué lugar lo puse, pero hay videos mostrando, digamos, una pericardiocentesis por donde se ingresa, hacia dónde se dirige la aguja, y también en la evacuación de un neumotórax a tensión. Se le puede preguntar, dígame, y bueno, ¿qué se hace? ¿Se pincha y se deja el tubo al aire? ¿Cómo se hace el drenaje del aire en un neumotórax a tensión? ¿Está? Bien, vamos a continuar con otro caso. A ver. Bueno, a ver. Vamos a preguntar. Espere. A ver, le voy a preguntar a Steiner, a Micaela. Micaela, yo les voy a preguntar cuando den el oral, le voy a decir que se califiquen ustedes solos. Un 0. Bueno, no sea tan severa con usted. No. Bueno, Micaela, lo que quiero señalar es que los casos van a ser así, ¿tá? Pero esto no es novedad para ustedes. Seguramente lo que leyeron en el libro, y habrán leído mucho, pero el problema está en que cuando tienen que hacer un diagnóstico, ubicarse en un caso, que es lo que van a hacer como médicos, no van a recordar el libro de Rey o el libro de, no sé, Cosiol o Harrison. Es decir, tienen que aplicar esos conocimientos. Por eso que esto requiere dedicación, requiere razonamiento, requiere trabajo, requiere masticar el conocimiento. Porque si leemos nada más, por más memoria que tengamos, no vamos a poder asociar, buscar las claves, es decir, ¿está? ¿Se entiende, Micaela? Bueno. Entonces, vamos a ver este otro caso, y le voy a preguntar, por ejemplo, no sé, Sima, ¿qué le parece? ¿Se anima? Sí, profe. Bueno, lea. Una mujer de 24 años, primi-ingesta, concurre al obstetra con un atraso de 2 meses para control. Prefiere tener familiares diabéticos e hipertensos. Es de contextura delgada y no presenta edemas. Se constata una presión arterial de 145 a 100 milímetros de mercurio. Al examen se palpa el útero aumentado de tamaño, ocultándose un soplo abdominal. Bien. Bien. ¿Y cómo nos ubicamos entonces? ¿Cuál sería el primer diagnóstico, digamos, de bajísimo nivel? Que lo puede hacer la vecina. ¿Cuál sería el primer diagnóstico? Y que está embarazada. Un atraso Embarazo. de 2 meses. Muy bien, embarazo. En realidad,
todavía ese diagnóstico, por más simple que sea, todavía no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tiene un atraso, nada más, de 2 meses. Esto puede ser un ciclo monofásico. Entonces, sospecha de embarazo. Pedimos un Gravindex y confirmamos. ¿Está? Bien, vamos a suponer que ya viene con un Gravindex. Tiene familia de diabético hipertenso, es de contextura delgada, no tiene edema, pero ya tenemos un segundo diagnóstico. Embarazo, confirmado por Gravindex. ¿Y el segundo diagnóstico cuál sería? Está hipertensa. Tiene hipertensión. Hipertensión. 145/100 no es normal, no es una tensión arterial normal, y menos en el embarazo, donde habitualmente suele bajar un poco la tensión arterial. Bien. Y un tercer hallazgo o un tercer diagnóstico. El soplo abdominal. Un soplo abdominal. Entonces, ahí tenemos que encontrar causas de hipertensión en el embarazo. ¿Está? Pero además, ya tenemos que hacer otro diagnóstico o otra organización de mi pensamiento. Tengo que decir, una embarazada que tiene cifras tensionales elevadas y tiene 24 años. Esta información, ¿qué nos agrega en nuestro cuadrito que tenemos que hacer para buscar causas de hipertensión? 24 años. ¿Qué diríamos? ¿Cómo dividimos el tema de la hipertensión ahí? ¿Me siguen? ¿Por qué no lo veo? ¿Me ve ahora, profe? Ahí lo veo. Sí. Ahí lo veo. Entonces, ¿cómo organizaríamos el tema para buscar causas de hipertensión? En pacientes jóvenes, y yo me inclinaría más por un aneurisma. No. Yo siempre les recomiendo y les digo, agrupen, se llama taxonomía, agrupar las cosas. Aneurisma, lo otro ya serían mucho más abajo en la división. 2 grupos grandes. Cuando hablamos de hipertensión, 2 grupos grandes. ¿Cuáles serían los 2 grupos? Uno tiene el 95, 96% y el otro 4%. ¿Cuáles serían esos 2 grupos? De causas primarias y secundarias. Perfecto, entonces, hipertensión arterial. Ajá. 24 años. Tenemos que buscar causas secundarias de hipertensión arterial. Esto no es una hipertensión primaria esencial, por más que sea la mayoría de las hipertensiones son primarias o esenciales. A los 24 años es muy difícil, es mucho más probable que tenga una hipertensión secundaria. Y ahí sí tenemos que bajar línea y pensar en todas las causas de hipertensión secundaria. ¿Ah? Y ahí empezamos. Causas endócrinas, metabólicas. ¿Ah? Pero tiene un soplo. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Un aneurisma de aorta abdominal puede ser? Es más raro. ¿Por qué? Porque los aneurismas de aorta en general están asociados a enfermedad arteriosclerótica. Y tiene 24 años. Entonces, fíjense lo que yo les digo. Yo creo que ustedes tienen que tomar las distintas patologías mencionadas en los distintos casos clínicos que hemos visto en el año, ¿sí? Y empezar a plantear desde el motivo, en este caso sería hipertensión arterial, la división primaria-secundaria, en secundaria todos los tipos de hipertensión secundaria, y eso es la información, el esqueleto que ustedes tienen que tener en la mente, y tiene que salir solito, las causas.
Entonces, cuando decimos, primero se agrupa endocrino metabólica, de causa vascular, endocrino metabólica, y bueno, ahí sale el CUS, el hipertiroidismo, es decir, ¿está? Y después, vasculares, y bueno, ahí podría ser el aneurisma de aorta, y las renovasculares, las causas renales y las causas renovasculares. Y ahí, entonces, se baja otra línea, renovasculares. ¿Cuáles son las causas de hipertensión renovascular? Y ahí dividimos en dos. Mujer joven y sujeto mayor. En el sujeto mayor, 60, 70 años, hay que buscar la arteriosclerosis como causa secundaria de hipertensión. Y son aquellos pacientes hipertensos que respondían bien hasta ahora a la medicación y empiezan a no responder. Porque se agrega una placa de ateroma, se agrega un factor vascular, que hay que investigar. Y en la mujer joven era una displasia fibromuscular, que es congénita y que, bueno, que se ve acá, yo le voy a decir, en la angiografía renal o en la resonancia con reconstrucción tridimensional, qué se ve, cómo es el tratamiento. Y el soplo es indicativo de que está ocurriendo ahí. Entonces le voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué es un soplo? ¿Por qué se produce? Le voy a preguntar el teorema de Bernoulli, la fórmula. No se asusten, no le voy a preguntar el teorema de Bernoulli. Jessica. No, ¿quién está ahí? Micaela. ¿Por qué está tan seria Micaela? Quedó. Porque estoy buscando qué era el teorema ese, porque nunca escuché. No, es la ley, no. A ver, la ley de los fluidos que pasan por un conducto. No, es bueno saberlo, conocerlo, al principio, por qué aparecen los soplos, a qué se debe. La transformación de un flujo laminar a un flujo turbulento, cuando de una cavidad de un conducto de diámetro mayor pasa a un diámetro menor, y eso ocurre en las válvulas, ocurre en las estenosis, los soplos, el origen de los soplos. Bueno, y además, ¿cómo se puede estudiar? Después de escuchar el soplo, y podemos pedir, antes de pedir esto, tenemos que confirmarlo por un ecodoppler, ¿está? Un ecodoppler, podemos ver la estenosis. Bien. Vamos a otro caso. Y ahí le vamos a preguntar ¿a quién le podemos preguntar? Kleiner. Laura, Sí. ¿cómo le va? Sí, doctor. Laura, Bien. fíjese este caso. Paciente de 60 años, quien presenta disnea a pequeños esfuerzos y edemas en miembro inferior. Desde hace un año, utiliza varias almohadas para dormir y se ausculta un tercer ruido cardíaco. Se solicitan exámenes de laboratorio. Bien. ¿Y cómo nos orientamos? ¿Qué pensamos? ¿Vienen enfermos a la guardia? Y usted dice, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué decimos? Yo creo que por los episodios de disnea a pequeños esfuerzos y los edemas, y el utilizar varias almohadas para dormir puede ser algo cardíaco. Y por el tercer ruido también. ¿Cómo? Yo recomiendo que para el oral trate de forzarse, digamos, para que se entienda bien lo que dice, porque por ahí, si es confuso. Entonces, ¿cuál sería su diagnóstico presuntivo que puede tener este paciente? ¿A qué se debe su disnea? Miocardiopatía. Bueno, una enfermedad cardíaca, es decir, ahí cómo vamos a enfocar el caso. Primer diagnóstico, disnea, motivo de consulta, disnea.
es muy probable que un paciente que tiene Doctor. disnea y edemas, ¿sí? ¿Por qué se me borró usted? ¿Por qué me desapareció acá y yo no la veo ahora? Me cayó, se cayó la internet acá. Ah, bueno. Ahora volvió. Bien. Yo no escuché Entonces, el paciente tiene disnea, dice, a pequeños esfuerzos y edema en miembros inferiores. ¿Qué va a jerarquizar más un paciente? Y que se le hinchan los pies, y los pies están hinchados, no podrá ponerse zapatos. Pero lo que sí le molesta es la disnea. ¡Ey! No puedo moverme, que me agito. Entonces, va a jerarquizar el tema de la disnea. Y nosotros también, para nuestro diagnóstico, empezamos desde el punto de partida a analizar causas de disnea, en vez de empezar a analizar causas de edema. De todas maneras vamos a llegar al mismo punto, porque hay edemas con disnea, causas de edema con disnea, y causas de disnea con edema. Y vamos a llegar a un punto tal que nos habla de una disnea de origen cardíaco, porque ahí tenemos que recordar, porque yo le voy a preguntar, bueno, ¿y si no es de origen cardíaco, no puede ser respiratoria esta disnea? ¿Qué deberíamos preguntar y cerciorarnos de que no es una disnea de tipo respiratorio? Y tendríamos que preguntarle si es fumador, si ha tenido episodio de bronquitis crónica, EPOC. Descartado eso, tenemos que ver si no está anémico, porque puede estar, digamos, anémico el paciente. De todas maneras, lo más probable es que sea una disnea de origen cardíaco. ¿Por qué? Porque utiliza varias almohadas para dormir. Entonces, esta disnea de origen cardíaco tiene un nombre. El trastorno funcional es una insuficiencia cardíaca. La disnea, esfuerzo, almohada, disnea, de origen cardíaco, insuficiencia cardíaca. Lo más probable. Entonces tenemos que buscar causa de insuficiencia cardíaca. Enfermedades o situaciones que me pueden provocar insuficiencia cardíaca. Y tenemos una miocardiopatía hipertensiva, tenemos una miocardiopatía isquémica, tenemos valvulopatías, tenemos miocardiopatías dilatadas, en fin, hay muchas causas. Y tenemos que analizar esas causas e inclinarlos por alguna. ¿Qué tendríamos que preguntar, por ejemplo? Y bueno, o qué tendríamos que buscar en el examen físico, si tiene algún soplo, para pensar en un problema valvular. Y ahí entramos a hablar en el examen, y bueno, y si tuviera un soplo, ¿qué enfermedad puede dar una cardiomegalia importante, e insuficiencia cardíaca? ¿Qué tendríamos que buscar si pensamos en una insuficiencia aórtica? ¿Qué signos encontraríamos? ¿Cómo sería el soplo? Y ahí empezamos a hablar, digamos, en el oral, de estas patologías que pueden causar insuficiencia cardíaca. Y si veo en la placa de tórax un corazón tan grande, una gran cardiomegalia, se llama corazón de buey, ¿qué tendríamos que pensar? En una miocardiopatía, el paciente es argentino, vive en el norte de Argentina, Santiago del Estero, Chaco. Tendríamos que interrogar acerca de la posibilidad de una enfermedad de Chagas, por ejemplo. Y tendríamos que ver en el electro, ¿qué vemos en el electrocardiograma? ¿Alguien se anima a decirme qué ve en el electrocardiograma? Un bloqueo de rama, profesor. ¿De qué rama? Derecho, ¿puede ser? De rama derecha. Este es un enfermo, entonces, chagásico. Yo le diría, ¿qué pedimos al laboratorio para confirmar? En fin. Bien. A ver, ahora vamos a preguntarle a Gabriel, a Lorena. Le tocó a usted. Lea, Gabriela. ¿Gabriela o yo? Gabriela Lorena. Ah, yo entendí, Gabriel. ¿Me escucha? La escucho.
Bueno, leo el caso. Sí. Varón de 60 años, quien presentó un síncope al realizar un esfuerzo, por lo que consultó a un cardiólogo. Se ocultó un soplo para esternal derecho irradiado al cuello. La tensión arterial era de 100 y 80 milímetros de mercurio. Bien, entonces, ¿por dónde empezamos a tomar el caso? ¿Cuál es el problema? Por el motivo de consulta, que sería el síncope. Bien, entonces ahí tendríamos que hablar causa de síncope. ¿Qué causa de síncope usted conoce? Le pregunto una cosa, Lorena. ¿Por dónde anda? Acá estoy. No, yo no la estoy viendo ahora, la perdí. Acá estoy. ¿Me escucha? Sí, la escucho, pero no se me prende el coso amarillito. No sé un recuadro amarillo me tiene que aparecer. Bueno, no me está apareciendo. Bueno, a ver. Decimos. Causas de síncope. Causas de síncope puede ser una insuficiencia cardíaca. No. Yo les pido, por favor, si quieren desempeñarse bien en el examen, hagan el ejercicio de agrupar las cosas. No podemos, digamos, empezar por lo particular. Tenemos que ir de lo general a lo particular. Acostúmbrense, por favor, a agarrar un lápiz y un papel y hacer un árbol. ¿Ah? Un árbol invertido. El tronco, la rama. Entonces, lo general a lo particular. Causas de síncope, me tienen que hablar cómo agrupamos los síncopes en... A ver, ¿quién le ayuda? Semaski, Fabio. Hola, doctor. Hola, ¿cómo agrupamos los síncopes? Para ¿Se mí, acuerdan? Tienen sí. que repasar las clases, los prácticos. Había una linda video sobre síncopes, cómo los agrupábamos. Sí, doctor, de origen psicógena puede ser, de origen cardíaca, de origen vasovagal, y ahí se va de origen metabólica también, muchas veces una anemia también, ¿sí? Bueno, entonces, vean y repasen ese video de la clasificación de los síncopes, que creo que fue del doctor San Agustín que dio esa charlita. Muy buena la de síncope, ¿sí? Entonces, esto probablemente, por tener un soplo, pensamos que este síncope podría ser un síncope de origen cardíaco. ¿Y qué patología puede dar ese soplo que origina un síncope? Y que también puede originar una crisis de dolor precordial y además puede ocasionar disnea. ¿Cuál sería la enfermedad valvular que tenemos que pensar en buscar en el examen físico? Yo, doctor, no sé, para mí... ¿Cuál? Profe, cualquiera. Cualquiera, doctor, no sé. Una estenosis aórtica grave. Sí, una insuficiencia cardíaca grave, una estenosis. No, espere. El síncope se produce por una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Y ahí ustedes tienen que contarme, digamos, la diferencia entre un síncope y una convulsión, o un síncope y un coma.
Y ahí me van a tener que decir por qué una valvulopatía y cuál me produce un síncope. La estenosis aórtica. Entonces, ¿por qué la estenosis aórtica? ¿En qué situación me puede dar un síncope? ¿Quién me contesta? ¿En el esfuerzo, profe? Cuando ¿Sí? hace actividad en el esfuerzo. En el esfuerzo. En el esfuerzo. En el esfuerzo. En un esfuerzo importante, no hay un flujo suficiente que pase por esa válvula estenosada, no llega sangre al cerebro, y se produce la pérdida de conocimiento y la pérdida postural, con recuperación posterior. Pueden aparecer convulsiones. Si el síncope se prolonga y la hipoxia se prolonga, me puede producir una descarga de las neuronas y tener convulsiones. Y el paciente presentar convulsión. Y hay que diferenciar entonces de un síndrome convulsivo, de otras causas, con pérdida simultánea del conocimiento. Cuando hay una descarga generalizada por irritación de las neuronas corticales, aparecen convulsiones tónico-clónicas y pérdida de conocimiento. Entonces, las convulsiones pueden provocar pérdida de conocimiento, y esa pérdida de conocimiento provocada por el síntoma, cuando es prolongado, me produce convulsiones. En una, primariamente serían las descargas, digamos, de las neuronas, y en el síncope primariamente sería la falta de llegada de sangre al cerebro. Bueno, ahí también se va a tener que diferenciar lo que es el drop attack. ¿Qué es un drop attack? ¿Qué es una crisis de Stokes-Adams? ¿Cuáles pueden ser otras causas cardíacas de síncope? ¿Cuáles serían los hallazgos? ¿Cómo sería el pulso en una estenosis aórtica? ¿Cómo se establece la gravedad de una estenosis aórtica? ¿Cómo es la historia natural? ¿Cuándo se indica la cirugía? ¿El reemplazo valvular? ¿Qué tipo de válvula? En fin, hay mucho para hablar. Pero lo importante es que ustedes tengan un esqueleto armado en el cerebro como para poder hablar un poco y sacar un 4 al menos. Entonces, siempre piensen, motivo de consulta y causas, agrupen las causas, en general, para después ir desglosando esas causas y hablando de ellas. Está claro lo que estoy diciendo, pero eso requiere ejercicio, sentarse con un lápiz y un papel y hacer esquema, ¿está? De agrupar. Eso se llama taxonomía, se llama clasificar de lo general a lo particular. Bien. Bueno. Y acá, Trinidad, Florencia, ¿qué me cuenta? Bueno, varón de 50 años consultó por disnea progresiva que dificultaba sus actividades habituales. Tenía signo de Godet positivo en ambas piernas, tensión arterial 165/30 milímetros de mercurio. Bien. Y entonces, ¿cómo nos orientamos con este paciente? No sé por qué las pierdo yo. Trini, ¿dónde está Trini? Acá, profe, ¿no me ve? Sí, pero se me escapó. No sé por qué. A ver, se me escapó el video, ¿no? No. Bueno, cuénteme. ¿Cómo empezamos con esto? Si yo le digo, bueno, empiece a hablar.
tendría que buscar por la disnea progresiva, que se dificultaba con sus actividades. Bueno, hable usted. Es decir, si yo tomo el oral, le voy a presentar el caso y le voy a decir, bueno, a ver, este es un caso, hábleme, cuénteme, dígame lo que quiera. A ver, ¿cómo se organiza? Puede tener una insuficiencia cardíaca. Claro, pero ya vamos directamente a lo particular. ¿Por qué no empezamos por el motivo de consulta? Usted tiene que justificar, digamos, desde el motivo de consulta. A ver, la voy a ayudar. Este es un varón de edad media, 50 años, que tiene una disnea progresiva que dificulta sus actividades habituales. Tenemos que dilucidar si esta disnea es de origen cardíaco, si es de origen respiratorio, si hay alguna otra causa que justifique su disnea. No tenemos otros antecedentes más que lo que se plantea ahí en la pantalla, y tenía edema en miembros inferiores. Entonces, la disnea progresiva, incluso a esfuerzos medianos o pequeños, porque las actividades habituales, si bien no sabemos cuáles son, le afecta su calidad de vida y aparecen edemas simétricos importantes en ambas piernas. Tengo que pensar que esto se trata de una insuficiencia cardíaca. Ahora, como causa de insuficiencia cardíaca me llama la atención las cifras tensionales. La patología que puede causar insuficiencia cardíaca y darme una tensión diastólica tan baja, tengo que sospechar que se trata de una insuficiencia aórtica. Si se tratara de una insuficiencia aórtica, voy a ocultar en el precordio un soplo diastólico de regurgitación en foco aórtico. Y ahí ustedes me pueden comenzar a hablar de lo que es una insuficiencia cardíaca diastólica, por qué ocurre la insuficiencia cardíaca en el caso de la insuficiencia aórtica, cómo podemos estudiar, digamos, mediante un ecodoppler, esta patología. ¿Qué podemos encontrar nosotros en este electrocardiograma? Fíjense, ¿qué tenemos en el electrocardiograma? A ver. El QRS. Sí, bueno, todos los electros tienen un QRS, pero ¿cuál sería el diagnóstico electrocardiográfico? Signos de hipertrofia. Claro, pero ¿de qué ventrículo? Ventrículo. Suerte para mí. Y hay dos nada más. Sí. ¿Ven? Esa duda hace que el examinador, digamos, diga, Entonces, acá ustedes tienen que ver un índice. ¿Cuál sería el índice? ¿Índice de? Sokolov. Y bueno, ¿y qué dice el señor Sokolov? ¿Cómo era? ¿Mayor de cuánto? ¿Dónde se ve la S y la R? 35 bueno, estas son cosas... 35 milímetros. Bueno, sí,
Pero por eso yo les digo, miren, fíjense, dentro de muy poco, ¿sí? A ver, voy a dejar de compartir. Quiero verlos para que ustedes me indiquen con la manito cuántos tienen que dar recuperatorio de cardio. A ver, prendan un poquito prendan un poquito el video, chicos. Chicos. Profe, se me tranca todo a mí si prendo la cámara. Bueno, no importa, los que puedan así los veo, porque ya me quedan pocos. Empezamos con 30 y pico, ahora tenemos 25 nada más, se me fueron. El partido empieza a las 8 de todas maneras. Bueno. Levanten la mano los que tienen que recuperar cardio. El aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Bien. Fíjense que tenemos neuro todo este mes, tienen que preparar la ERA para el noviembre, ahora creo que es el 3, no sé, el 3 de noviembre. Y después tras cartón va a venir respiratorio, y respiratorio, ¿cuántos tienen que dar respiratorio? Levanten la mano, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, 7. Entonces, no dejen para último momento. Esfuércense ahora, que estamos llegando a la meta de este año, para repasar un poco las patologías más importantes y los casos que hemos visto. Aunque sea 1 o 2 por día, aprovechen su tiempo. Bueno, les muestro un poquito algunos casos respiratorios para que tengan idea, nada más. Cardio respiratorio. Bueno, fíjense, alguien que tenga que dar respiratorio, vamos a ver si se ubica. No sé, ¿yo les mostré ya este caso o no? ¿Qué me dice? Semana pasada, profe. Sí, vimos este. Este era un paciente de edad que tenía una disfagia orofaringia, que se broncoaspiró, que hizo un absceso. Bueno, vamos a ver otro. Esto tenía... Ya con ver esto me tienen que decir, este caso era de... Vamos. Dele, a ver, ¿Era una apnea del sueño, doctor? Claro, una apnea del sueño. Ya con ver tienen que recordar la polisomnografía. Bueno. Todos estos casos lo hemos visto. Este era un paciente con una asfixia por inmersión que hizo una taquicardia ventricular sostenida, que salió con cardioversión eléctrica, pero que hizo un distrés respiratorio. Y ahí vamos a hablar de distrés respiratorio, causas. Bueno, este es el caso de un paciente con un aspergiloma. Esta era la bebé que tenía. ¿Qué tenía esta bebé, Natalia? Elizabeth. ¿Ve? Esto tiene que salir al toque. ¡Tuc! Tienen que recordar. Porque es inolvidable. Esta chiquita, mire la asimetría. Fíjense cómo expande este y este no expande nada. Taquipneica, cianótica, con una carpa de oxígeno, un halo. Mire, y mire la placa. ¿Qué le pasó a esta niña? Tenía una atelectasia porque se había atragantado con un carozo de aceituna, creo. Ustedes vieron la broncoscopía, cómo sacaron el garbanzo, la aceituna, no sé. Es decir, a ver, yo lo estoy ayudando demasiado, en el sentido de que, bueno, es decir, para arrancar la exposición, me parece que esto los va a ayudar a dar su examen y a demostrar que saben. Porque si yo le digo, hábleme de atelectasia,
no le muestro nada. Le digo, hábleme de atelectasia. Y ustedes me van a recitar el libro. Pero lo que interesa es que ustedes puedan, el día de mañana, digamos, razonar y diagnosticar un paciente, un niño o un adulto que viene con una atelectasia. Y ahí acá le voy a preguntar, dígame, ¿en qué situaciones nosotros podemos ver atelectasias en el adulto? Y ustedes me van a tener que hablar de atelectasias obstructivas, de atelectasias compresivas, ¿eh? Y de las obstructivas, el cáncer de pulmón, la bronquiectasia, cuerpo extraño, por supuesto, los postoperatorios con secreciones, o en las hemorragias pulmonares puede haber un coágulo y una atelectasia. ¿Recuerdan este caso? A ver, Salazar Carvalho, Mariana. ¿No Me recuerdan? acuerdo que era del caso de la asistente. No, espere, estoy hablando con Mariana. A ver, ¿qué me dice Mariana? ¿Qué Que tenía me esta acuerdo que paciente? era un caso del asistente de Google, por el video, me acuerdo. Ah, vio, bueno, sí, pero se acuerda de que habló con el asistente, pero tiene que, a ver, con una sola vez no pasa nada, pero si lo repite, no puede olvidarse de la información que tenía el asistente y además lo puse en la plataforma. Entonces, esto es para que, un disparador, para que ustedes puedan poder hablar de la patología. ¿De dónde viene? Después ahí le voy a preguntar qué diferencia hay entre vómica y lo que tiene esta paciente. Fíjese, chorrea. Habíamos hablado de todas las reas, ¿se acuerdan? Rinorrea, otorrea, galactorrea. Mira, chorrea. ¿No recuerda? Mariana. Bueno, agarre el asistente de Google otra vez esta noche y antes de dormir, 2 veces interrogue y saque la información y vea. Y después a lo último le pregunta cuál es el diagnóstico. Las complicaciones que puede tener esta enfermedad. Se comporta como una bronquitis crónica muy particular, se infecta, da un síndrome infeccioso, y todos los síntomas de un síndrome infeccioso, pero también da una hipoxemia crónica, y como consecuencia de la hipoxemia crónica, puede haber hipertensión pulmonar, corazón pulmonar. Y bueno, el tema ya les digo que hay otro acá, mire. Y bueno, acá están todos los casos resumidos de lo que yo les di en los prácticos, ¿sí? Es decir, que voy a hablar con la doctora Sosa, que es la referente de la cátedra, que a mí me gustaría utilizar estos casos para evaluar sus conocimientos. Son casos que están en el programa y son casos que ustedes pueden acceder fácilmente. Están en la biblioteca, están en la plataforma. Y la intención es ella, evaluar un poco el conocimiento a través de la posibilidad de que ustedes tengan de hacer diagnóstico. Porque de nada vale estudiar los libros y escuchar los teóricos, etcétera, si no podemos diagnosticar, no podemos pensar en diagnóstico diferencial, en diagnóstico presuntivo, cómo lo confirmamos, porque es el punto fundamental a partir del cual planteamos un tratamiento para poder aliviar o curar a un paciente. ¿Ah? Bien, en la próxima vamos a comenzar con casos de neuro,
Y vamos a seguir viendo un poquitito así, un pantallazo por lo menos de los casos. No puedo volver a dedicarme exclusivamente a repasar caso por caso, porque a no todos les puede interesar, sobre todo a los que ya dieron la ERA. Aunque les digo, por más que hayan dado aprobado la ERA, nos están sacando la clínica de encima, la materia de encima. Al contrario, cada vez tienen que ir, digamos, profundizando más y recordando más. Y además viene un final. Y no solamente el final de Medicina 1, el final de Medicina 2 es volver sobre todo esto. Entonces, lo que yo sugiero es que cada caso, cada patología, tengan ahí un pequeño esqueleto sobre el que los ayude a ustedes a recordar y a hablar sobre una patología. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Y siempre a partir del motivo de consulta, pensar cuáles pueden ser las causas, agruparlas, pensar en cuál es la mejor manera de agrupar, y de ahí ir de lo general a lo particular, ir viendo dentro de esas causas, por ejemplo, endocarditis. Paciente que viene con fiebre prolongada, con un soplo. ¿Qué puede tener? Soplo cardíaco con fiebre, endocarditis. ¿Y por dónde empieza? Y empiezo por decir, bueno, porque en el oral yo le voy a decir, y bueno, ¿y cuáles son las manifestaciones de la endocarditis? Y Flas Moura, ¿qué me va a contestar? Ya, eres Flas Moura, ya pasó el tiempo. Le voy a preguntar a Simón, Mariana, ¿qué me va a contestar? Un soplo de regurgitante, de ingurgitación. No. ¿Qué me va a contestar Díaz, Mariana? Depende. Depende, claro, depende. Entonces, eso significa, cuando ustedes me contestan depende, significa que han entendido la cosa. Porque otro alumno me va a decir, y mire, los criterios de endocarditis hay criterios mayores, criterios menores, y me va a empezar a hablar de los nódulos de Ole, bla, bla, bla. ¿No? Eso vale para la endocarditis izquierda, que puede dar embolia, etc., pero la derecha no. Entonces diría, endocarditis derecha, izquierda, primera clasificación. ¿Ah? Y ahí empiezo a hablar, las endocarditis derecha, porque se pueden producir, cuáles son los gérmenes, la endocarditis izquierda. Una manera. Hay aguda, subaguda. Hay infecciosa y no infecciosa. Pero ese es el tema, digamos, clasificar, la taxonomía. Y eso requiere, digamos, papel y lápiz y clasificar, agrupar. Bueno, una sonrisa, me regalan una sonrisa, bueno, viene un fin de semana largo, qué oportunidad, qué oportunidad, fin de semana largo. No hay teórico, no hay práctico, puedo dormir 1 hora más, pero tengo todo el día, durante 4 días, para leer con placer esta hermosa materia, la clínica médica. Cuando empiecen ustedes a hacer diagnósticos y en el hospital, si Dios quiere el año que viene, vean pacientes y puedan aplicar sus conocimientos ante los pacientes que van a ver qué contentos se van a poner. Se van a sentir ya cuasi médicos. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, a cuidarse. Gracias, doctor. Y Chao. denle con fuerza, Aprovechen el último tramo. Chao, Bueno, profe. que sean Hasta felices. luego. Sean felices.